llegó a mí tu voz, que traspasó mi corazón. Todo recuerdo en mi ser, lo que viví junto a vos. Hoy pensé, llegué a una conclusión, que no hubo otro amor como estar con vos. Por eso mi fe me devolverá la seguridad de encontrarte allá. Y hoy me tomo el tren a la última estación. Y lo sé bien, esta es mi decisión. Y sé que te veré. Encontrarás mil caminos para andar, solo en uno vivirás. Recorriste en tu aflicción laberintos de ilusión sin hallar la solución a tu dolor. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Muy pero muy buenas tardes, amada audiencia de FM La Predicadora. Acá estamos en un viernes más, ¿sí? Estamos en vivo, hemos llegado un poquito tarde, pero hemos llegado. Estamos acá en los estudios de la radio en este día, viernes 5 de diciembre. Gracias a Dios por este hermoso día, ¿sí? Que podemos disfrutar. Y qué mejor disfrutar con nuestro amado Señor Jesucristo. Estamos en vivo, estamos acá en la radio, hemos llegado, ¿sí? Son las 5, mirá, son las 14 y 17 de este día, viernes 5 de diciembre. Y para mí es un honor, un privilegio estar frente a mi esposa acá, acompañarle un día viernes, que no lo tenía pensado, pero estoy acá con ella para hacer este programa. Gracias. Y poder ver detrás del vidrio este que tenemos acá, a este operador de lujo que tenemos hoy, que se llama Bruno Sánchez, que está con nosotros como todos los viernes. Así que le agradezco al Señor y también le agradezco a Dios porque lo pude ver a Nazareno lo pude ver. Qué lindo, qué bueno. Gracias a Dios por nuestro hermano Nazareno que pude hablar con él un ratito. Así que gracias. Y gracias a vos que estás del otro lado, que nos estás sintonizando todos los viernes, que nos venís escuchando durante meses y, por qué no, durante años. Y gracias por estar siempre y por orar por nosotros, ¿eh? Así que en esta tarde oramos, presentamos este programa para que el Espíritu Santo sea el encargado de hacer todo como lo está haciendo. Padre, te agradecemos en esta tarde por haber llegado bien, por este disfrute de poder estar acá, Señor, para poder, Dios mío, hablar de ti. Bendice este programa. Sabemos, Señor Dios mío, que tú eres el centro de este programa. No hay nada más importante que tú. Gracias por la vida, por la salud, por todo lo que tú nos das, Señor. Bendice este programa. Bendice la vida de mi esposa.
Bendice la vida de nuestro hermano Bruno. Bendice la vida de nuestro hermano Nazareno. Y bendice la vida, Señor, de todos los que están del otro lado sintonizando la radio. Que tu Espíritu Santo en esta tarde nos sorprenda. Señor, toca las vidas, toca los corazones, toca los matrimonios, toca los hogares. Señor, gracias por todo lo vivido hasta ahora. Gracias por todo lo que pudimos hacer hasta ahora, Señor, porque tú nos diste las fuerzas. Oramos por aquellos que están bajo el rayo del sol trabajando, o los que están, Señor Dios mío, descansando, o los que están en sus hogares. Cuídalos, Señor, envía a tus ángeles ministradores. Tu palabra dice que el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Por eso acá estamos, Señor, en esta tarde disfrutando de este calor, de este verano. Gracias, Señor Dios mío, por esta estación del año. Te agradecemos, Señor Dios mío, por todo. Y en tu nombre abrimos este programa. En el nombre poderoso del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por cuatro lados te quiere atacar. Tú eres su blanco ideal. Por otra cosa no se preocupará. Si puede te destruirá. Y sabe que tú tienes algo especial. La palabra de verdad. Si en ella creces nunca te tocará. Si lo hace él perderá. Cuídate de caer. Tu lugar guardarás. No renuncies jamás. Levántate y pelea. Dios su vida por ti. Hora que tú lo creas, no renuncies jamás, levántate y pelea él, dio su vida por ti, es hora que te afirmes en la fe. Como león rugiente siempre está, buscándote devorar, y a sus huestes les ordenará. Atáquenlo sin cesar. Es necesario que cambies de actitud. Mantente en su voluntad. No te decaigas y soporta la aflicción. Con él será mucho mejor. Cuídate de caer, tu lugar guardarás. No renuncies jamás, levántate y pelea él, dio su vida por ti, es hora que tú lo creas. No renuncies jamás, levántate y pelea él, dio su vida por ti, es hora que te afirmes en la fe. En la fe, sí. Le das un lugar, su espíritu a ti vendrá.
será mucho mejor. Cuídate de caer, tu lugar guardarás. No renuncies jamás, levántate y pelea. Yo su vida por ti, es hora que tú lo creas. No renuncies jamás, levántate y pelea. Yo su vida por ti, es hora que tú lo creas. No renuncies jamás, levántate y pelea. Yo su vida por ti, es hora que tú lo creas. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Y acá estamos en Hablando de ti en vivo, 5 de diciembre, ¿sí? Acá estamos, podés comunicarte al 11 60 39 33 75, es el WhatsApp de la radio. Mira, 11 60 39 33 75. El número de línea es el 60 71 38 45, 60 71 38 45, y el WhatsApp de Hablando de ti es el 11 61 77 90 19. 11 61 77 90 19. Tengan ustedes muy buenas tardes, como dice acá mi amado esposo, en cada programa. Dios bendiga a todos los que están conectados, a todos los que están en la sintonía de la 94.1 FM, La Predicadora. Estamos en vivo en este día 5 de diciembre. Y gracias a Dios por este precioso sol que realmente se siente, se hace sentir sus rayos poderosos. Y damos gracias a Dios por esta tarde, hace bastante calor, pero bueno, damos gracias a Dios porque este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Y como bien dijo mi esposo, el Señor nos da la fuerza, nos da también el tiempo para poder realizar todas las tareas que Él requiere de nosotros. Así que muy contentos por estar acá, nuevamente en la sintonía. Quien te habla, Teresa Mancilla. Estoy con mi esposo, el pastor Omar Escubilla, y en la operación técnica, Bruno Sánchez, como todos los días viernes, para hacer este programa que se llama Hablando de ti. Hablando de ti, no de vos que estás escuchando. Hablando de ti, hablando de nuestro amado, de nuestro Señor, del Todopoderoso, del gran yo soy. Porque seguramente de vos deben hablar muchos. Entonces, ¿para qué vamos a hablar nosotros de vos? Si debes estar de boca en boca, pero hablamos de quién, de Cristo, de Cristo, el más grande de todos los tiempos, y que verdaderamente no nos alcanzan las palabras de toda una vida para hablar del Señor, no nos alcanza, ¿sí? Y damos gracias a Dios que podemos en esta tarde compartirte la palabra de Dios como todos los días viernes. Saben que estamos meditando, estamos estudiando, estamos escudriñando en la carta de Judas, el apóstol Judas, y damos la gloria al Señor por esta preciosa epístola que tenemos en nuestras manos, que forma parte de las epístolas generales. Habíamos estado compartiendo en viernes anteriores, versículo tras versículo, y hemos llegado el viernes anterior al versículo 7, y hoy vamos a continuar desde el versículo 8. Así que damos gracias al Señor por esta palabra que es viva, es una palabra eficaz y es una palabra que está vigente. Está vigente y vemos el cumplimiento de ella en nuestro tiempo. En nuestro tiempo, esta carta que fue escrita hace cientos de años para la iglesia, ¿sí? Como estoy mencionando, es una de las epístolas generales, ¿sí? Y vemos acá en los primeros dos versículos la salutación, también en el versículo 1 nos habla de quién escribió la carta, que fue Judas, no Judas el Iscariote, porque bueno, todos sabemos que él se quitó la vida luego de haber traicionado a Jesús, se arrepintió, pero no con ese arrepentimiento que produce un cambio en las vidas, sino que se arrepintió, pero no de todo corazón, fue y se quitó la vida este hombre, ¿sí? Y vemos también el propósito de esta epístola en los versículos 3 al 4,
¿Cuál era el propósito o cuál es el propósito en esta carta que tenemos en la Biblia? Es advertir, amonestar y enseñar, ¿no? Habla acerca de la doctrina y también habla acerca de la falsedad. Habla mucho acerca de la falsedad, de la hipocresía, de los engañadores también, porque bueno, dentro de la falsedad entra todo esto, todo lo que es engaño, todo lo que es falso, lo que no es genuino, aparece en esta carta. Y también en los versículos 4 hasta el versículo 15, podemos decir, desde la segunda parte del versículo 4, comienza a hablar acerca de los falsos maestros, ¿no? Y habla acerca de la condenación de ellos. Y en primer lugar, hasta el versículo 7, hemos visto también que pone de ejemplo a los que vivieron en el tiempo pasado, en tiempo antiguo, y hace mención de Israel, de las ciudades de Sodoma y Gomorra, y también hace mención de los ángeles que desobedecieron y qué lugar tendrán en el futuro, ¿sí? Y cómo Dios juzga todas las cosas, ¿no? Y vemos también, con respecto a los falsos maestros, sus características, la condenación que les aguarda y también las características que estos tienen. Y bueno, a partir de este versículo 8 vamos a ver acerca de este tema, ¿sí? Hasta el versículo 16, cuáles son las características de los falsos maestros. Gloria al Señor. Quizás no terminemos en este día viernes, pero bueno, tenemos el tiempo hasta que Cristo venga, es de poder escudriñar, de poder estudiar, de poder leer la Biblia. Muchos en aquel día cuando el Señor esté al regreso y no estén listos, no estén preparados y no se hayan tomado el tiempo de leer la palabra de Dios, de escucharla, de meditar y por sobre todas las cosas ponerla en práctica, van a empezar a lamentarse cuando el Señor venga a buscar a su iglesia, porque, hermanos queridos, este es el tiempo en que debemos escudriñar la palabra de Dios para poder atesorarla y para poder practicarla. Este es el tiempo, este es nuestro tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación, hoy es el día de liberación, hoy es el día de victoria, hoy es el día, como está pidiendo, por ejemplo, mi hermana Liliana, por un milagro. Hoy es el día, gloria al nombre del Señor. Hoy es el día, si puedes creer, verás la gloria de Dios, dice la palabra de Dios, ¿sí? Si puedes creer, verás la gloria de Dios. Así que qué bueno que es poder creer, poder batallar, poder luchar, poder resistir, porque es acá donde tenemos que batallar, donde tenemos que contender, como dice aquí el apóstol Judas, ardientemente, ¿sí? Por esta fe, gloria al Señor, que nos fue dada, ¿sí? Gloria a Dios, como dice la Escritura aquí, ¿sí? En este tiempo, hoy es el tiempo de salvación, ¿sí? Gloria al nombre del Señor. Y Él exhorta, Él dice acerca de que nosotros debemos contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, una vez. Esta fe que vence al mundo, una vez, gloria al Señor. Esta fe que vence al mundo, la cual nos sustenta y nos sostiene en el camino del Señor. ¿Y cómo es esta fe? Es inquebrantable, la fe que habla la palabra de Dios, la fe que salva, la fe que también nos hace renunciar a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la fe tiene que ver con la fidelidad. Entonces, cuando nosotros decimos tengo fe, andamos conforme a la palabra de Dios, conforme a su voluntad, buscando agradarle a Él, gloria al Señor, pero no para nuestra gloria, no para decir, bueno, tengo que cumplir esto a rajatabla como en el tiempo de la ley de Moisés. No, no se trata de eso, lo hacemos por amor. Lo hacemos porque Él nos amó primero, lo hacemos en agradecimiento. Un corazón salvo es agradecido con Dios. Un corazón, una vida salva, le nace, le brota así el poder servir, el poder halagar a su Señor, el poder ministrar en su presencia, el poder buscarle todos los días y adorarle y bendecirle y meditar constantemente en la palabra de Dios. Viendo qué buena obra puede hacer, meditando en la necesidad de los hermanos, ¿sí? Poniéndolos en oración, llevándolo y rogando también, como dice la palabra, los unos por los otros. Un corazón salvo, ¿sí? Busca siempre que su hermano, su prójimo esté bien. Por eso, cuántas características vemos aquí, hermanos, con respecto a esta fe que la palabra de Dios nos manda a nosotros, que podamos contender ardientemente. Y esta contienda no es una contienda cuerpo a cuerpo, no es una contienda
contra el hombre, contra la mujer, sino, hermanos, es una contienda en el buen sentido de la palabra, de que mantengamos firme nuestra postura conforme a la enseñanza bíblica, conforme a lo que el Espíritu Santo ha ministrado a estos hombres, dándole la revelación de su voluntad para que nosotros como Iglesia de Jesucristo pudiéramos vivir en esa voluntad. La palabra de Dios es la revelación de Dios para la humanidad. Por eso, toda persona necesita la palabra de Dios, necesita leerla, necesita meditarla y necesita practicarla. Gloria al nombre del Señor. Y dicho esto, damos gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que están en sintonía. Gracias a Dios por la vida de mi hermana Henry Talavera, que nos está saludando también en esta tarde a través del Facebook de la radio. Y damos gloria al Señor por ella, y también por la hermana Liliana y por el hermano Fabián Ledesma, ¿sí?, que están en sintonía, por la hermana Sole también, que está en sintonía. Bueno, la hermana Henry Talavera dice: buenas tardes, pastores, que Dios los bendiga y siga usando sus vidas. Muchas gracias, hermana Henry, gloria al Señor. La hermana Cristina Yolanda Villalba dice: bonito programa, amén a su palabra. Los escuchamos desde Pontevedra. Un abrazo a Bruno, soy Cristina, dice. Así que bueno, Bruno conoce, gloria al Señor. Dios te bendiga, hermana Cristina. Gracias por tus saludos y tus bendiciones. Gloria al Señor. Gracias por estar allí conectada. Y el Señor siga fortaleciendo a cada uno, hermanos. Estamos peleando la buena batalla. ¿Cuál es la buena batalla? La batalla de la fe. Estamos peleando todos los días tenemos desafíos nuevos, todos los días tenemos que vestirnos de la armadura de Dios, todos los días no nos debemos descuidar, no salgas sin la armadura de Dios, no te pongas en movimiento, ni te comprometas con nada si no estás con la armadura de Dios. Gloria al nombre del Señor. Si no estás dispuesto también a recibir las críticas, porque si decimos que estamos en una batalla, es una batalla espiritual, como la palabra de Dios nos enseña que tenemos luchas, ¿no?, contra huestes espirituales de maldad, y que usa, ¿no?, a los seres humanos, como en este caso el apóstol Judas denuncia, ¿no?, a los falsos maestros y a los falsos profetas, y todo lo que vamos a seguir viendo a partir de este día, gloria al Señor, desde el versículo 8. Así que gracias a Dios por todos los hermanos y hermanas que están acompañando. Y la hermana Liliana, voy a leer estos mensajes y continuamos con la palabra. La hermana Liliana dice: bendiciones, pastores, bendigo la radio. Pido un milagro al Señor, tengo que dejar la casa, dice, la vendieron, y pido al Señor un trabajo con cama para cuidar a una persona. No puedo alquilar y tengo pocos días para irme. Espero el milagro del Señor. Gracias por sus oraciones. Bueno, la hermana Liliana está ofreciendo sus servicios para poder ayudar o cuidar a una persona que sea mayor y también está necesitando una vivienda, ¿no? Por eso pide un trabajo con cama. Si usted está en sus posibilidades de poder ayudar a la hermana, se puede comunicar a la radio también y dejar un mensaje, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. También el hermano Fabián Ledesma dice: hola, buenas tardes, saludos y bendiciones a ustedes y los oyentes, Dios los bendiga. Gracias, hermano Fabián, Dios te bendiga también. Gracias por estar allí, gloria al Señor. Dios es fiel, hermanos, Dios es bueno. Y en esta tarde vamos a compartir la palabra de Dios como hemos anunciado desde el versículo 8. Y a modo de repaso vamos a ver un poquito lo que estuvimos compartiendo el viernes anterior también, acá en la radio, gloria al Señor. En el versículo 7... se destacó que este fue el tercer ejemplo que Judas nos dejó sobre la apostasía en el pasado. En el versículo 7, Judas menciona cómo fue la apostasía en el pasado, mencionando a Israel, mencionando a los ángeles y mencionando también a las ciudades de Sodoma y Gomorra. Él había mencionado al pueblo de Israel en su incredulidad, a los ángeles que no mantuvieron su estado original o su dignidad y se corrompieron. Y finalmente a los pueblos de Sodoma y Gomorra y de las ciudades que estaban en su alrededor, ¿no? Estas ciudades fueron castigadas de tal manera que probablemente están sepultadas en el fondo del mar muerto.
y existe la creencia de que han sido localizadas en ese lugar. Bueno, eso es lo que hemos estado compartiendo y cómo el apóstol Judas menciona a esto para un ejemplo, ¿no? Para un ejemplo de lo que pasó en la antigüedad, hermanos, gloria al Señor. Lo que nos interesa saber es que Dios destruyó estas ciudades porque sus habitantes profanaron la dignidad de sus propios cuerpos o indujeron a la gente a entregarse a las formas más extremas de inmoralidad, ¿sí? La inmoralidad es lo contrario a la moralidad. Usted sabe que Dios nos hizo seres morales. Los ángeles son morales también, ¿sí? Porque tienen esa libertad, es la regla de conducta y de vida que uno debe tener. Y algunos lo llaman conciencia, ¿sí? Pero Dios cuando nos creó nos puso una conducta moral que fue quebrada, que fue rota, ¿sí? Allí en el huerto del Edén cuando Adán desobedeció y esa conducta moral se corrompió. Ahora, en la nueva vida que nosotros tenemos en Cristo Jesús, el fruto del Espíritu Santo es esa conducta moral que fue rota. O sea que es lo contrario a la inmoralidad, ¿no? Por eso nosotros tenemos nueva vida. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha regenerado y nos ha vuelto interiormente a ese estado original donde Él nos creó al principio, ¿sí? Gloria al Señor, antes de la corrupción, antes de la caída del pecado. Y el fruto del Espíritu Santo es el carácter moral de Cristo justamente. O sea que nosotros debemos tener una conducta moral, lo que el mundo llama conducta moral, ¿sí? Viene a ser el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, esto es interesante de ver cómo el lenguaje y los criterios de evaluación de la gente han cambiado con respecto al vocabulario de la Biblia que prevaleció por un extenso periodo de tiempo, ¿sí? Y acá nos habla, ¿no?, acerca del adulterio, las aberraciones morales, que se las considera como el amor libre, podemos hacer lo que queremos. Y estamos en esos tiempos donde la sociedad, la persona que no tiene a Cristo en su corazón, vive de esa manera. Pero si usted es un hijo de Dios, no puede vivir de la misma manera, ¿sí?, que se vive en este sistema del mundo. Por eso, hermanos, también a la persona que le gusta embriagarse se la considera como un alcohólico respetado. Y a los que comienzan a probar las drogas y acaban siendo controlados por ellas se las considera como personas que ejercen su libertad de optar por nuevas formas de placer, ¿sí? Esto me causa placer, un cigarro o inyectarme alguna sustancia o tomar medicación, ¿no? Porque lamentablemente estas cosas suceden. Medicación sin control y así la persona se va haciendo adicta, ¿no? Y cautiva. Una adicción es una cautividad. Pero la palabra de Dios dice que Jesús, subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pero sin embargo, la persona que es dominada por algún vicio está cautiva. Lo que nosotros consideramos como vicio es una adicción, es algo que incontrolable y en eso entran, ¿no?, todos los pecados que se cometieron en el pasado. Por otra parte, algunos consideran al asesino como una persona temporalmente enajenada, así que Satanás, el enemigo de Dios y de su palabra, está haciendo una buena labor adoctrinando al mundo con un nuevo vocabulario. Es una persona enajenada. Fue un crimen pasional, le dicen muchos, ¿no? Perdió el control, perdió el dominio. Pero nosotros sabemos que a pesar de ello el pecado no ha cambiado de significado ante la mirada de Dios. Le pueden poner diferentes nombres, como hemos mencionado, incluso sacar leyes, incluso legalizar ciertos consumos, incluso ciertas prácticas. Hoy le llaman, por ejemplo, a la prostitución trabajadoras y cosas como esta, hermanos, que van cambiando de nombre, pero ante la mirada de Dios siguen siendo los mismos pecados que Él condenó allí en Sodoma y en Gomorra, ¿sí? Esos mismos pecados, y que la Biblia nos dice que así como en los días de Sodoma y Gomorra, así será cuando venga el Hijo del Hombre, ¿sí? Como en esos tiempos, y estamos en esos tiempos ya, ¿sí? Y el hecho de que en el pasado Dios haya castigado a las personas y sociedades, no solamente el Señor
mandó su castigo a las personas, como hemos visto que el pueblo de Israel pereció en el desierto, sino también a las sociedades, en este caso Sodoma y Gomorra, por estos pecados de sensualidad. Debería constituir una seria advertencia para nuestra generación, ¿sí? Porque sabemos que Dios ha juzgado este pecado y en nuestro tiempo castigará a cualquier civilización que se aleje en esa dirección, ¿sí? En el pasado Dios ya ejecutó su juicio y Él no ha cambiado. Dice la Escritura que Él es inmutable. Dios es inmutable. ¿Qué quiere decir? Que Él no cambia. Él no cambia, hermanos. Él es fiel y Él es justo. En todas las cosas, en todas las órdenes, Él nos advierte, Él nos dice, no vayas por acá, no hagas esto, no te desvíes, ni a la derecha ni a la izquierda. Incluso hay también ilustraciones en la Biblia de que cuando el Señor le dijo a cierto profeta, no vayas por ese camino, si te invitaren no te quedes, y se quedó. ¿Y qué pasó? Luego los despedazó un oso a ese profeta. ¿Por qué? Por haber desobedecido a Dios. Y Dios de antemano le habló de que no se desviara del camino. Sin embargo, él hizo caso omiso. Porque aparentemente las personas que vinieron de parte de Dios, pero Dios antes ya le había advertido a él en persona, gloria a Dios. Y bueno, y así sucede, ¿no? Y por eso viene luego el juicio también. Y por nuestra parte nos preguntamos si nuestras sociedades no han emprendido ya ese camino que parece no tener retorno, ¿no? Ese camino como en el pasado. Y podemos decir que sí, verdaderamente, lamentablemente, va en esa dirección la humanidad, ¿sí? Y también vemos que él acá en el versículo 4, Judas ya escribió esa amenaza, así como también otros apóstoles han mostrado su preocupación en sus cartas, ¿sí? Acerca de estos maestros apóstatas que eran personas falsas, hipócritas, aprovechados y llenos de arrogancia. Y usted me puede decir, si empiezan a llamar los hermanos y las hermanas y a decir, sí, a mí me estafaron, a mí me hicieron hacer esto, me hicieron hacer pacto, a mí me enseñaron que si no hacía esto iba a tener maldición y cuántas cosas, ¿no? Verdaderamente sacaron de la palabra de Dios fuera de su contexto y estafaron a mucha gente, ¿no? Y estos falsos maestros que menciona el apóstol Judas habían convertido la gracia de Dios en un libertinaje contrario a todas las leyes y mandamientos divinos. El daño a la fe era grande. Por eso estos maestros apóstatas negaban la divinidad del Señor Jesucristo, es decir, negaban su origen, su procedencia, negaban quién era Él y como consecuencia también negaban su obra de salvación, de gracia, perdón y esperanza de la vida eterna, ¿sí? Y en estos tiempos también habíamos mencionado que muchos dicen Jesús no va a volver. Otros dicen Jesús es inferior al Padre. ¿Sí? Tremendo. La Biblia nos dice claramente que Jesús es Dios. El Espíritu Santo es Dios y el Padre es Dios. Un solo Dios estamos adorando. Pero sin embargo, en este tiempo tenemos toda clase de enseñanza y que hacen una separación, una división y dicen cómo un hombre puede ser Dios. ¿Sí? Tremendo. Pero Jesús nunca dejó de ser Dios, gloria al Señor, ¿sí? Y esto es algo muy difícil de explicar o de entender en la mente humana. Pero vemos que ya en el tiempo antiguo estaban estas personas introducidas dentro de las congregaciones. Y ahora acá en este versículo 8, Judas mencionó otra característica que ayudaba a los creyentes a identificar a estas personas dañinas y malévolas que se hacían llamar maestros, ¿sí? Gloria al Señor. ¿Hay maestros? Claro que los hay. La palabra de Dios habla acerca de los maestros, habla acerca de los profetas, habla acerca de los apóstoles, habla acerca de los evangelistas, ¿sí? Gloria al Señor. Pero nosotros debemos conocer la palabra y a qué se está refiriendo y en qué tiempo. Después del primer siglo de la era cristiana ya no se levantó a ningún apóstol. Porque para ser apóstol una de las características que tenía que tener era haber visto al Señor en su ministerio terrenal, haber estado allí, ¿sí? Gloria al Señor. Y sin embargo podemos ver, hermanos, que
Por eso el apóstol Pablo dice, a mí se me apareció como un abortivo, ¿sí? Él vino a ser el sucesor de Judas, en otras palabras, porque tuvo un llamamiento directo de parte del Señor, tuvo un trato directo de parte del Señor y está incluido en el canon bíblico y está registrada su obra, ¿sí?, de evangelización, de vocación, que él es el ministerio al que Dios lo llamó, y podemos dar testimonio y podemos dar fe de que somos fruto, ¿no?, de las misiones que el apóstol Pablo llevó a cabo en su tiempo dentro del Imperio Romano y llegando a todo rincón conocido en ese entonces con el mensaje de salvación. Es él el que llevó el mensaje del Evangelio a los gentiles. Gloria al Señor. Por eso qué tremendo que es esto. Y acá en este versículo 8 que dice así: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Acá Judas, en su deseo de dejar muy clara su advertencia, señala en este versículo 4 características que identificaban a estos falsos y traicioneros maestros. Como él ya había indicado en el versículo 4, estos hombres se habían introducido en la iglesia sin llamar la atención, con engaño encubriendo sus verdaderas creencias. Pretendían ser lo que en realidad no eran. Y nos ha tocado a nosotros, ¿verdad, pastor? Un par de veces, un par de estos llamados maestros, un par de estos llamados misioneros, evangelistas. Y cuántas, ¿no? Cuántos aparecieron con ministerio, con carta de recomendación y todo, pero venían con otras intenciones, pero Dios nos ha guardado. Gloria al Señor. Es verdad, sí, nos ha pasado muchas veces que han venido con ese tema, ¿sí? Que eran misioneros, y lamentablemente por causa de todos estos falsos, muchas veces hay gente que realmente, hay hermanos que sí son llamados. Así es. Verdaderamente hay hermanos que sí son llamados, pero muchas veces por causa de todo esto uno empieza a desconfiar, ¿no? Porque la misma palabra nos enseña. Así es. Existía antes, existe ahora y va a seguir existiendo. Y cada vez más que nos estamos acercando al fin por estos tiempos que estamos viviendo, ¿sí? Por eso qué bueno lo que nos está hablando la palabra de Dios. Gloria a Dios, qué bueno, hermanos, realmente. Y podemos ver que en primer lugar el apóstol los describió como soñadores. Uy, miren que hay soñadores, que sueñan e incluso prometen cosas que Dios no promete. Y estos críticos vivían o viven en un mundo irreal. Los que eran en el tiempo de Judas vivían, pero en nuestros tiempos viven en un mundo irreal. No es real el mundo supuestamente espiritual en el que ellos viven. Hablan de la dimensión de la fe, hablan de la revelación, hablan de que tuvieron sueños, de que Dios les reveló, de que Dios les mostró, de que Dios les habló, pero usted, si conoce la palabra de Dios, va a darse cuenta que están mintiendo. Por eso la importancia de conocer la palabra de Dios para no ser engañados, ¿sí? Y vemos que ellos objetaban muchas de las declaraciones bíblicas y tenían algunos puntos de vista románticos. También observamos situaciones parecidas hoy en nuestros días al escuchar a algunos críticos sobre el papel u oyéndolos hablar. Lo que dicen suena bien porque a algunos les gusta oír que uno mismo puede resolver todos sus problemas teniendo una mente positiva, ¿sí? Ojo con esas cosas, eso es la metafísica, ¿sí? Realmente. Hermanos, todo es positivo, todo es positivo, todo es positivo. Y entonces lo hacen vivir a la persona una ilusión. Pero el tema es que no están preparados para cuando verdaderamente Dios pone a prueba la fe. No están porque no hay fundamento. Porque no están fundamentados en la palabra de Dios, sino en sus propias fuerzas, en sus propios conceptos, en sus propios conocimientos, en su supuesta sabiduría, ¿sí? En su supuesta revelación, pero al ser falsas caen por tierra ante la lucha, ante la verdadera prueba que Dios nos pone, ¿no? Porque Dios nos pone a prueba también, gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que
Ellos enseñan acerca de la mente positiva, aunque hay que reconocer que una mente negativa ejerce una gran influencia también, ¿no? Frente a estas opciones tenemos que ser realistas y mantener un equilibrio acorde con la situación en que se encuentra el mundo en el cual vivimos, hermanos. Algunos pretenden vivir una fe ciega, pero la fe en realidad está fundamentada sobre Cristo, la fe que vence al mundo, ¿sí? No es una fe cualquiera, no es una fe de ilusiones, de que yo puedo, de que vos tenés un potencial, de que Dios te llamó para cosas grandes, de que vas a conquistar al mundo cuando ni siquiera podés conquistar tu propia familia, porque quizás ni siquiera los miembros de tu casa están en Cristo. Y es chocante y es duro decirlo, pero es una realidad que la palabra de Dios nos enseña, ¿sí? Y así podemos ver muchas cosas muy profundas en esta tarde. Algunos enarbolan la bandera de la paz con el argumento de que la guerra no arregla ningún asunto. Otros argumentan que las guerras constituyen una negación de Dios y las enseñanzas de Cristo, ¿sí? Por eso nosotros debemos ni ser de un extremo muy negativo ni muy positivo, sino que debemos estar centrados en Jesucristo. ¿Dónde debe estar nuestra mirada? En el Señor. ¿Cuál es nuestro ejemplo a seguir? Jesucristo. Siempre debemos meditar y preguntar, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿De qué manera actuaría Él? ¿Sí? En todas las cosas que nos toca enfrentar en la vida. No negando que va a haber conflicto, ¿sí? Que va a venir esa parte negativa, y no creyendo tampoco que nosotros con nuestra fuerza vamos a poder vencer. Sí, guarda que también una vez el Señor agarró un látigo y los destruyó todo lo que estaban vendiendo dentro del templo también, ¿sí? Terrible también eso. Gloria al Señor. ¿Sí? O sea, fue una demostración, fue una ¿no? demostración, sí, fue una demostración de que ellos estaban haciendo en la casa de Dios cueva de ladrones. Tremendo. Y así va a suceder también, y sucede muchas cosas, ¿no? Dentro de las casas de las casas de oración, vamos a decir. Sí, vamos a decir casa de oración. Sí. ¿Saben qué? Se nos está acercando el tiempo de la publicidad. Pero quiero leer unos mensajes, y ya vamos a ir a la publicidad, hermanos. La hermana Virginia Rosa dice: paz, bendición, hermanas. Le doy gracias a Dios porque recién salí de la clínica y todos los estudios que me hicieron me salieron todos bien, gracias a Dios. Estoy muy agradecida, bendición. Qué bueno. ¿La hermana? Virginia Rosa. Gloria a Dios. Siempre tiene buenas noticias nuestra hermana, gloria al Señor. Dios es bueno, hermanos, ¿sí? Y le agradecemos al Señor por la respuesta a la oración. Y gracias a Dios por todo lo que Él sigue obrando en nuestras vidas. ¿Vamos a la publicidad? Vamos. Que solo tú eres el rey. Quiero cantar. Inicio de espacio publicitario. ¿Problemas con tu heladera, aire acondicionado o lavarropas? No te preocupes. En S&L Refrigeración y Electricidad tenemos la solución. Técnico matriculado en refrigeración y electricidad, heladeras familiares y comerciales, aires acondicionados, lavarropas, electricidad domiciliaria e industrial, trifásico, monofásico, motores eléctricos y más. Además, realizamos cableado estructurado, cámaras de seguridad, centrales telefónicas y controles de acceso. Contactanos ya al 11 40 50 9902. Seguinos en Instagram y Facebook como Sebastián Larrama. S&L Refrigeración y Electricidad. Tu solución rápida, confiable y garantizada. Iglesia Evangélica Pentecostal Belén Casa de Pan te invita a escuchar Voz de Belén todos los sábados 13 horas. Sintoniza Radio La Predicadora 94.1. Te esperamos en la calle Soberanía Nacional 2528. Soberanía Nacional 2528. Entre Luis Bernet y Zamudio, en el centro de Gregorio de la Ferreri. Los días lunes, miércoles y sábados 19:30 horas. Domingo 10 de la mañana.
Búscanos en Facebook como Belén Casa de Pan, en YouTube como Belén Casa de Pan. Te esperamos, Dios. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas. Milanesas. Sándwich completos. Pastas. Nosotros somos Alma Brutian. Comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también, de 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más, probá nuestras comidas. Alma Brutian, lo más rico para vos. La voz de mi amado, por la 94.1. Junto al pastor Jesús Armando, los martes de 18 horas a 19 horas. Por mí. Estaremos compartiendo alabanza, palabra, testimonio, en el nombre de Jesús. Estoy esperando, anunciando su venida. Vuelve la segunda temporada de Jehová es mi guerrero. Una vigilia radial poderosa para fortalecer tu espíritu y clamar juntos en unidad. Todos los viernes de 23 horas hasta las 2 de la madrugada por FM 94.1, La Predicadora, en enlace con Radio Antorcha, FM 93.7, con la conducción de los pastores Mari y Rubén Barrios, trayendo palabra, oración, alabanza y la presencia viva de Dios. Búscanos en Facebook como La Predicadora 94.1, señales antes del fin. No te lo pierdas, porque para Dios nada es imposible. Diciembre en la 94.1 Radio La Predicadora. Te invitamos a que durante los miércoles de este diciembre estés escuchando tu programa Revolución Juvenil Marcando Huellas, de 10 a 13 horas, con la conducción de Priscila y Enzo Ruiz del Ministerio El Incomparable. Mi nombre es Ezequiel Alessandría de Única Vía y acordate, diciembre en Revolución Juvenil Marcando Huellas por tu radio, la 94.1, La Predicadora. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Fin de espacio publicitario. Estás escuchando Hablando de ti. Continuamos en esta segunda hora, hablando de ti. Estamos en vivo acá en los estudios de la radio, disfrutando de esta gracia preciosa que el Señor nos está dando, ¿sí? Sabemos que los tiempos se están acortando, no queda mucho tiempo, no tenés mucha decisión, no tenés mucho tiempo para decidir, ¿sí? Así que, ¿qué tal si hoy mismo acudís a Cristo? Lo aceptás en tu corazón como Señor y Salvador de tu vida. Gloria a Dios, es la decisión más importante, ¿sí? Es lo más importante. Y la más necesaria en este tiempo. Es lo más importante, no hay otra cosa. No es tener una herencia terrenal para dejarla a tus hijos. Que si lo podés hacer, gloria a Dios, ¿no? Por supuesto. Pero lo más importante es Cristo. Así es, gloria a Dios. Bueno, continuamos en esta tarde compartiendo la palabra del Señor
Y quiero leer unos mensajes que nos dejaron en el Facebook de la Predicadora 94.1. ¿sí? El Facebook de la radio es Señales Antes del Fin. Y nos decía Elías, nuestro hijo, decía así: Dios los colme de bendiciones, en sintonía, está excelente el programa. El Señor siga ministrando y hablando a los corazones mediante su inerrante palabra. Que el Padre de misericordias y Dios de toda consolación siga obrando en sus hijos. Los amo, saludos a Bruno. Gracias, Eli, también te amamos. Gracias, Eli, gracias. El evangelista Ariel Tula dice: hola siervos del Señor, Dios los bendiga en gran manera, está saliendo súper lindo el programa. Gracias, hermano Ariel, Dios te bendiga, hermano amado, que Dios te bendiga y te fortalezca en este día. Gloria al Señor. Ahora yo hago una pregunta, si la esposa de él es nuestra hija, entonces él viene a ser nuestro yerno también. Sí, lo voy a pensar, sí, lo voy a dejar que se case. Lo voy a pensar. Gloria a Dios. Bueno, la Qué hermana... raro tu hija que no te mandó, pero está en sintonía, No sé. Bueno, la hermana Henry Talavera nos decía: buenas tardes, pastores, que Dios los bendiga y siga usando sus vidas anteriormente. Y también nos volvió a mandar otro mensaje al Facebook de la radio que dice así: desde mi trabajo los estoy escuchando. Hoy cuando salí de casa me habló una mujer, dice. Estaba desesperada, no puede dormir ni descansar. Me dijo que qué podía hacer, entonces le dije que tiene que seguir a Dios. Le dije si quiere ir a la iglesia, ella dijo que es testigo de Jehová. Le pregunté si quería que ore por ella, me dijo por favor, sí, me olvidé su nombre, pero Dios sabe, gloria a Dios, dice la hermana Henry, bueno, una vecina seguramente, así que vamos a estar orando para que esta mujer pueda llegar a los pies de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria. Gracias, hermana Henry, Dios le bendiga y le fortalezca y la siga usando como lo está haciendo el Señor. Y gracias por la hermana Cristina Yolanda Villalba también, que Cristina Yolanda, ¿la primera vez que llama a la hermana o no? La primera vez que mandan mensaje al programa. Ah, mirá, gloria al Señor. Bueno, gracias al Señor, gracias, bienvenida. hermana Cristina. Y bueno, Bruno la conoce a la hermana, que mandaba también un abrazo para Bruno. Bien. Seguimos con la palabra del Señor, Seguimos. pero escúchame, antes de continuar, ¿qué te parece si vamos a un poderoso tema musical? Vamos a un tema muy poderoso en esta tarde, ¿sí? Gloria al Señor, así que adelante, Bruno. Vacía sin salvación, sé que solo tus palabras cambian el mundo hoy. Dime qué decir, yo quiero estar hablando de ti. Hoy úsame para la gloria de tu nombre. Mi alma entregaré entera a tus pies. Fortalécete, que ni lo alto ni lo profundo nos puede separar del amor de Dios. Esto es Sombras. Persiste, domina ese alma.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. Continuamos con más Hablando de ti en esta tarde. ¿Sí? Podés comunicarte al 11 61 77 90 19, es el WhatsApp de Hablando de ti. 11 61 77 90 19. Gracias a Dios por este poderoso tema, en realidad, sí, gracias a Dios por todo lo que nos decía en esta canción, sí, verdaderamente nosotros estábamos en las sombras, en las tinieblas de este mundo malvado, pero no nos pudo atrapar porque el Señor nos libró, no nos pudo atrapar permanentemente, el Señor nos libró cuando lo invocamos, y en este día también el Señor te puede librar de cualquier situación que estés atravesando. El tema es invocar su nombre, el tema es orar, el tema es elevar nuestra mirada, nuestra oración a su presencia, ¿sí? Y Él va a responder. Por supuesto, por eso estamos acá, estamos acá no por marketing, no para figurar, sino para poder ayudarte en lo que necesites, para poder orar por tu vida, para poder darte un consejo a través de la palabra de Dios. Por eso te animamos, vos que estás ahí encerrado, quizás en tu habitación, que hace días o meses que no puedes salir de esa situación, queremos decirte que hay una salida, y la salida es Jesucristo, y Él está aquí en esta tarde, Él te ama y Él está esperando que vos puedas acudir a Él. Gracias al Señor, porque Él está presto a socorrer. Y mira este hermoso mensaje, dice: paz, hermana amada, Dios bendiga toda la mesa de trabajo y a cada oyente. A las 13 horas, ese daba la última evaluación de filosofía y química. Y para la gloria de Dios aprobó todo, con letras bien grandes, Terminó el secundario, gracias a Dios, gracias pastor y a vos hermana por sus oraciones. El domingo estuvimos conectados, haciendo la vigilia y orando por ese. Todo sea para la gloria de nuestro Dios, Él es grande y poderoso. Nuestra hermana Miriam de González Catán. Hermana Miriam, Dios le bendiga, qué lindo poder saber que está ahí la hermana. Gracias, hermana, gloria al Señor, nos gozamos. Felicitaciones para Felicitaciones, Ezequiel. hermana. Gloria a Dios por Ezequiel, Gracias, bendito Señor. sea el Señor, qué bueno, qué bueno. Verdaderamente Dios es fiel y bueno. Tanto esfuerzo. Y terminó el secundario, ya te das cuenta. Gloria al Señor, y con buenas notas seguramente. Mirá, química no es nada fácil, no. Te digo, es una materia muy importante, como todas las materias, ¿no?, que se dan en los colegios, y damos gracias al Señor por la vida de Ezequiel. Cuántas cosas, una puerta que ya terminó, pero otra que se abre en una nueva etapa para su vida. Así que nos gozamos, hermana Miriam, y como ella dice, Dios es bueno y es poderoso, ¿sí? Gloria al Señor, es grande y poderoso. Toda la gloria a nuestro Dios. Así que continuamos en esta tarde desarrollando la palabra de Dios acá en estos versículos. Estamos en el versículo 8 todavía y estamos analizando lo que dice este versículo 8. Dice: no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estoy leyendo un poco atravesado, ¿no? Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, que acá hay muchas personas que toman una posición por el lado de la paz, ¿no? Que verdaderamente dicen, no, ¿para qué vamos a batallar? Y se quedan allí de brazos cruzados, cuando esta carta nos está animando a nosotros, nos está advirtiendo y nos está desafiando también a mantener nuestra postura firme en la palabra del Señor, ¿no? En la fe, defender lo que estamos creyendo, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, gloria al nombre del Señor, que hay algunos que dicen, bueno, mejor para qué vamos a confrontar, déjalo que siga en su pensamiento, déjalo que sigan en su creencia, y no le decimos la verdad, por ejemplo. Entonces, no, ¿para qué le vamos a decir que eso es pecado? ¿Para qué vamos a decirle que eso no le agrada a Dios? Porque se va a ofender la persona, ¿no? Porque muchas veces no queremos ir a esa confrontación. A mí la palabra de Dios me confrontó desde el primer momento que escuché el mensaje del Evangelio. Me confrontó, me chocó, me golpeó, me partió,
¿sí? Y me destruyó, y doy gloria al Señor. ¿Saben por qué me destruyó? Porque me hizo una nueva persona luego. Pero para eso tuvo que romper todo lo que yo tenía, que pensaba que era buena, que estaba bien, que era una persona que me conducía bien por la vida, pero resulta ser que la palabra de Dios me confrontó y me mostró todos mis pecados, todos mis defectos, y que era enemiga de Dios, por ejemplo. ¿Pero por qué? Porque alguien tuvo el valor de predicarme la verdad del Evangelio. Alguien tuvo el valor de decir, bueno, tu vida está en discordia con Dios. Y bueno, y de esa manera la palabra de Dios obra. Y muchas personas no se atreven, no se atreven y dejan a la otra persona que siga allí en el lodo, que siga en las tinieblas, y está viendo que necesita un cambio de vida, una corrección en su vida, una nueva manera de vivir, ¿sí? Y la única manera es buscando al Señor, yendo a Jesucristo, humillándonos ante su presencia, reconociendo que somos pecadores, que somos faltos, que verdaderamente necesitamos la salvación, que solo no podemos, para que Él comience su obra en nosotros, ¿no? Pero para eso necesitamos que se nos predique la verdad. Pero están los otros que sí se atreven a plantarse y a decir la verdad, y también a recibir la respuesta, porque hay muchas personas que de pronto le gusta que le digan todo que es positivo, como hemos mencionado, ¿sí? Y los falsos maestros usan eso, el positivismo. Todo es bueno, nada es malo, pero realmente, hermanos, necesitamos saber la verdad. Están aquellos que argumentan que las guerras constituyen una negación de Dios y las enseñanzas de Cristo, por ejemplo, y están los otros que están en favor de la paz y otros en favor de la guerra. Estoy hablando en un sentido espiritual, ¿no? Porque la palabra de Dios nos habla de batallar, ¿sí? Y sin entrar a analizar en profundidad el tema de la legitimidad de una guerra, por ejemplo, tenemos que reconocer que, tal como hemos comentado en relación con otros temas, vivimos en un mundo controlado por la maldad. ¿Qué predomina en el mundo? La maldad. El Señor Jesús dijo, son más los que se pierden que los que se salvan. Los que se pierden no se van a perder porque son buenos o justos. ¿Por qué se van a perder? Por la maldad que predomina en ellos. La Escritura nos enseña que son más los que se pierden que los que se salvan. Por eso la importancia de defender o de batallar o no menguar, ¿no? En cuanto a esta relación que tenemos con Dios, en cuanto a nuestra salvación, ¿sí? Y vemos, hermanos, que el mundo está controlado por la maldad, y una de las consecuencias de esta situación es que vivimos en un mundo violento, que es impulsado por la codicia y en el cual abunda la corrupción, la agresividad y el ansia de luchar por obtener el mayor poder e influencia posible. La pregunta es, si estamos luchando, si estamos batallando, si la Biblia nos dice que debemos resistir, ¿por qué lo hacemos? Lo estamos haciendo por el Señor, por nuestra fe, por nuestra salvación, por el mensaje de la palabra de Dios, o lo estamos haciendo para nuestra propia exaltación, nuestro propio puesto, o porque queremos ser conocidos, renombrados, famosos, ser personas. ¿Vieron esto que hay muchos influencers en este tiempo? ¿Sí? ¿Y de qué manera estamos nosotros, en una palabra, influenciando en la vida de los demás? ¿Sí? Para bien o para mal. ¿Y qué es lo que estamos inculcando en el corazón de las personas? ¿Qué hay en nosotros? ¿Estamos siendo impulsados por la codicia? ¿Estamos siendo impulsados por la corrupción? La agresividad en nuestro, digamos, nuestro calificativo. Y muchos tienen ansia de luchar por obtener el mayor poder e influencia posibles. Esta realidad no puede ser ignorada, y cabe destacar que las personas son cada vez más conscientes de este estado o condición, que se expresa a nivel de las relaciones más elementales de la sociedad, como lo son las relaciones familiares,
los problemas de convivencia ciudadana, las relaciones entre las fuerzas políticas internas de una nación y en el ámbito internacional. O sea que esta corrupción o esta creciente maldad, porque dice la palabra de Dios que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. O sea que nos está diciendo que la maldad va en aumento, en crecimiento, ¿sí? Y es tanta la maldad, que la manera que está creciendo, que aún aquellos que hemos sido salvos, que hemos renunciado, ¿no?, a las cosas del mundo, que nos hemos rendido a Cristo, muchas veces también somos contaminados de alguna manera. ¿Por qué? Porque esto que Judas denuncia acá, por ejemplo, era tal la maldad de estos falsos que influenciaban en la vida de los hermanos. Era para arrastrarlos tras ellos a la mentira, al engaño, para utilizar a las personas, no era para ganarlas para Cristo, era para ganarlas para su propio bien, ¿sí? Y esto es tremendo para el propio bien de los falsos maestros, falsos profetas y todos estos falsos que menciona la palabra, ¿sí? Y podemos ver, hermanos, que esto se traslada a nivel de las relaciones de la sociedad, incluso familiares, como estamos mencionando, también en la convivencia ciudadana, ¿sí? Porque ¿qué vecino no tiene pleito con su vecino? Porque le tiró las hojas. Gloria a Dios, ¿sí? O por la música. La verdad que estas cosas suceden en este mundo que vivimos. Dentro del hogar, del seno familiar, también está esa batalla, a ver quién tiene la razón. Muchas veces las discusiones familiares, las discusiones en el ámbito matrimonial, con los hijos, entre hermanos, estoy hablando de una misma familia en cuanto a la sangre, estoy hablando en este momento. Y también eso se traslada dentro de las congregaciones, lamentablemente, ¿sí? Y también estos problemas, ¿no? Esta condición de crecimiento de maldad, ¿sí? Hermanos, también se traslada a las fuerzas políticas, ¿no? Incluso es tanta la maldad que abunda, que impera, que muchos hijos de Dios se ponen a discutir por política también, tremendo, ¿no? Y dentro del ámbito político, fuera de lo que es la Iglesia del Señor, también están las políticas internas, ¿no? Los debates de un partido contra otro y así sucesivamente, y así es continuo. La competencia, una cosa es la sana competencia y otra cosa es la competencia por lograr una posición de poder para reinar, no para ayudar. El tema sería es que una persona esté en el poder o haya sido elegida para el bien común de la nación, no para su propio bien ni para su propio partido político, que es lo que venimos viendo desde que yo tengo uso de razón, ¿sí? Cada partido político quiere su bienestar, no el de la nación, y bueno, y así estamos como estamos, ¿no? Estoy hablando a nivel nacional y a nivel internacional. Esto se ve cotidianamente, todos los días, y a la luz de la palabra de Dios, esto va a continuar hasta que venga Cristo a reinar. Sáqueselo de la cabeza. Ningún partido político a usted lo va a gobernar con equidad, ninguno, ¿sí? Algunos van a ser mejor, otros van a ser peor. Algunos van a ayudar más y otros menos, ¿sí? Pero ninguno lo va a hacer como lo va a hacer nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso, usted en lugar de estar batallando por un partido político, entonces batalle por la fe que le va a dar la victoria perpetua por toda la eternidad, que es Cristo Jesús nuestro Señor, ¿sí? Mantengamos, algunos quizás no defienden la palabra de Dios como defienden al partido político. No defienden a su familia como defienden al partido político. Se discuten en la mesa familiar, discuten de política y terminan peleados, enemistados, peleando por las redes, cuando en realidad nosotros estamos puestos para qué, dijo el apóstol Pablo, para la defensa del Evangelio, para la defensa
del Evangelio, no para ir a atacar a la gente o meterle la Biblia por los ojos a las personas, sino para también poner un límite, ¿sí? Cuando venga una falsa doctrina, una falsa enseñanza, un falso maestro, un falso pastor, un falso apóstol, un falso hermano, un falso profeta, ¿sí? Para eso estamos puestos. Eso es defender también, gloria al Señor. No es solamente que nosotros vamos a ir a inculcar o a meter el cristianismo de prepo a la gente, pero sí tenemos la obligación de predicar. De lo demás se encarga el Señor. Debemos anunciar la palabra de verdad, debemos enseñar, pero no imponer las cosas, ¿no? Porque el Espíritu Santo es el que convence. Por más que usted le den el mensaje cristocéntrico, si el Espíritu Santo no interviene en el corazón de la persona, no hay salvación tampoco, ¿sí? Por eso qué bueno que es poder saber que Dios está en control de todas las cosas. También oímos hablar de guerras comerciales, del estado de guerra psicológica, de guerras militares, y aún está reciente en la memoria histórica el estado de guerra fría. Todas estas prácticas y estos tipos de guerras, les quiero decir, que se practican dentro de la llamada Iglesia del Señor, porque no es la Iglesia del Señor en realidad. La Iglesia del Señor es santa, es pura, sin mancha y sin arruga. Pero lamentablemente hay quienes de pronto entran en estos estilos de guerra, ¿no? Guerras comerciales, muchas veces se compiten, ¿no? Porque mi congregación es mejor que la tuya, y en la mía hacemos esto y en la tuya no hacemos, bueno, y cosas como esta. Del estado de guerra psicológica también, ¿no? Tratar de dañar en lo profundo de la mente de la persona, bombardeando con cosas que no son de Dios, ¿no? Y también están las guerras militares, que ahí ya se trata de armamento pesado, ¿no? Y aún está reciente en la memoria histórica el estado de guerra fría, ¿sí? Entre el bloque occidental y el bloque oriental. Y en estos casos hay una nación o grupo de naciones que toman la iniciativa en un tipo de guerra, y otras naciones que se ven obligadas a defenderse en un mundo que prácticamente todos los países acumulan la mayor cantidad de armamento posible. Estas personas o maestros que parecían vivir en un estado de ensoñación o romanticismo permanente se habían introducido en la iglesia para manipularla, ¿sí? Y tenemos que recordar que cuando en el Evangelio de Lucas, capítulo 11, verso 21, el Señor Jesucristo dijo que en aquellos tiempos, si el hombre fuerte y bien armado cuidaba su hacienda, sus bienes estaban seguros. Él estaba admitiendo la legitimidad de los medios que aquel hacendado usaba estrictamente para defenderse de ataques exteriores. De la misma manera, cuando envió a los discípulos, les instruyó que llevaran algo de dinero para su manutención, una bolsa y una espada, posiblemente pensando en los peligros con los que se enfrentarían en la soledad de sus viajes y que iban a estar vulnerables ante los ataques de delincuentes, aunque en realidad fueron enviados a proclamar un mensaje de paz. ¡Qué tremendo! Esto también es el Evangelio. Esto también es el Evangelio, porque el Señor los mandó a llevar el mensaje de paz, pero también le dijo, llévense una espada. ¿Sí? Gloria al Señor. Y no estamos hablando de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, porque ese mensaje lo llevaban en su corazón. ¿Sí? No estamos hablando de la palabra escrita, porque no estaba escrito todavía, no estaban escritas las epístolas. El Evangelio se estaba escribiendo en la marcha también, como quien dice, gloria al Señor, y podemos ver que ellos llevaban el mensaje en su corazón. Lo que Jesús les estaba transmitiendo a ellos tenían que ir evangelizando ya en ese tiempo, y el Señor les manda también que lleven una espada para defenderse de la delincuencia. Qué tremendo, ¿no? Y es que estamos viviendo en un mundo malo, y debemos ser conscientes de esto, en el cual Dios permite por un tiempo el predominio del mal, y en el que las relaciones de las personas, los grupos y sociedades y las naciones no están reguladas por la voluntad de Dios.
Y también tenemos que hacer mención que estas aclaraciones que estamos compartiendo, tanto los críticos o falsos maestros del pasado como los del presente, cuando se alejan de la palabra de Dios, se dejan llevar por extremos tales como la agresividad o por un simulado pacifismo, ¿sí? Tremendo. Hace un par de días, vi en una de las redes sociales a un pastor que estaba criticando, bueno, al presidente que está hoy de turno en nuestra nación, y no estoy haciendo defensa de ningún partido político, en realidad, pero él empezaba a hablar, ¿no? Y a maldecir y a decir cuantas cosas, pero la Biblia me enseña lo contrario. Entonces, y estoy hablando de un hombre conocido, de renombre, ¿sí? Un hombre bien conocido en el mundo evangélico, digamos. Puede estar de acuerdo como no, pero nosotros sabemos, hermanos, quién es nuestro Señor. Es Jesucristo nuestro Señor, y que debemos hacer la voluntad de Dios. Y la Biblia dice que nada falta a los que temen al Señor. Y la palabra de Dios dice que Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y la palabra de Dios dice que si no me aparto del libro de la ley, o sea, de esta palabra viva, ¿sí? Dice que voy a hacer prosperar mi camino y todo me saldrá bien, ¿sí? La palabra de Dios me enseña eso. La palabra de Dios me dice que debo orar por los gobernantes y por los que están en eminencia. Gloria al Señor, para que vivamos quieta y reposadamente. ¿Qué quiere decir reposadamente? No está hablando de acostarme a dormir tranquilo por las noches nada más, que tiene que ver con eso, sino reposadamente en cuanto al sustento, en cuanto a todas las cosas. ¿Por qué? ¿Quién es el que me cuida? Dice la palabra de Dios que en vano vela la guardia si Jehová no guardare la ciudad, ¿sí? Gloria al Señor. En vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica la casa. Gloria al Señor. Y no se trata de quién esté en el gobierno, se trata de nuestra relación con Dios. Y podemos orar y podemos mejorar eso, porque muchas veces nos ocupamos y ponemos la mirada en lo externo cuando nosotros debemos mirar al Señor, ¿sí? Y por predicadores como esto, que ya había en ese tiempo de Judas, mucha gente era influenciada a dejar el camino de la justicia, el camino de la santidad, el camino de la verdad, y se metían en cosas que no eran de Dios. ¿Por qué? Porque eran arrastrados por los falsos maestros. Por eso, hermanos, hay extremos que nosotros no debemos llegar, no debemos ser extremistas, ni muy, ni tan, sino que tenemos que tener equilibrio y ser realistas. Ahora, el Señor, el creador de todas las cosas, el amo del universo, este Señor que vino a morir en la cruz del Calvario para que seamos salvos, Él tenía miedo de los delincuentes. Él podría haberlos librado también, porque Él nunca dejó de ser Dios, pero Él les estaba enseñando a sus discípulos, ¿sí? De la misma manera que a nosotros nos enseña que debemos ser prudentes, que debemos tener precaución, ¿sí? Porque el mal existe y vivimos en este mundo de maldad. ¿Para qué? Para hacer bendición a aquellos que están justamente en las tinieblas, como un día nos bendijeron a nosotros. Vamos a pasar un tema musical y luego vamos a ver el segundo punto de identificación de los apóstatas, que fue, como dice el versículo 8, los que contaminaban su cuerpo.
escuchando Hablando de ti. Estás escuchando Hablando de ti. Gloria al Señor, ese eclipse final que se acerca, bendito sea el Señor. Acá estamos en vivo en los estudios de la radio 11 61 77 90 19, deleitándonos en la palabra de Dios. Podés comunicarte que nos quedan algunos minutos más todavía para luego poder orar juntos. Gloria a Dios. Y estamos en el versículo 8 y vamos a seguir viendo acá en este versículo donde dice, no obstante de la misma manera, también estos soñadores, ya hemos visto que son soñadores que niegan la realidad, ¿sí? Estamos en victoria, pero también nosotros sabemos que estamos bajo las acechanzas del maligno. Y también debemos guardarnos y cuidarnos de nosotros mismos, ¿sí? Gloria al Señor, ese es el primer peligro que tenemos. Nosotros dejarnos arrastrar por nuestro propio ego, nuestra propia vanagloria también, hermanos, y no debemos dar lugar a esas cosas. ¿Por qué? Porque el enemigo es muy astuto para contaminarnos, ¿sí? Por eso en esta tarde vamos a ver también la segunda parte también, otra de las cosas que habla, estos soñadores mancillan la carne, mancillan con C, no es mi apellido es Mancilla, pero con S, por favor, mancillan la carne, dice acá, bueno, está hablando de otra cosa obviamente, y vemos que el segundo punto de identificación de los apóstatas fue que, como dice este versículo 8, ellos contaminaban su cuerpo, es decir, que practicaban una inmoralidad baja y anormal, el mismo pecado que se practicaba en las ciudades de Sodoma y Gomorra, y referido en el versículo anterior como vicios contra la naturaleza, ¿sí? Y en realidad está hablando de la homosexualidad, lesbianismo y todo tipo de práctica que le ponen, cada vez le van agregando más cosas, hasta llegar a la pedofilia. Tremendo, hermanos, tremendo, ¿sí? La palabra de Dios nos está hablando de ese tipo de pecado donde dice mancillan la carne. Gloria a Dios. Y hermanos, y no estaba refiriéndose a la gente del mundo, sino que dentro de las congregaciones estos falsos maestros, aparte de ser avaros, aparte de querer abusar de la gente, de poder, de querer desviarlas, ¿no? Con intenciones falsas, también hacían todo este tipo de prácticas diciéndose maestros, ¿no? Tremendo. Los ángeles que se alejaron de Dios, como vimos anteriormente, constituyen una advertencia porque están reservados para un juicio futuro. Incluso Dios no permitió que su propio pueblo, a quien liberó de la esclavitud de Egipto, entrara en la tierra prometida a causa de su incredulidad. Todos estos ejemplos históricos son un ejemplo para nosotros y tenemos que reconocer que Dios castigará todas las formas de inmoralidad y no hablamos de una nueva moralidad, ni de una nueva inmoralidad. En la inmoralidad que se practica en nuestros días, realmente no hay nada nuevo. Si la comparamos con la que imperaba en Sodoma y Gomorra y retrocediendo aún más lejos en la historia, con la que se practicó en los tiempos del patriarca Noé, estos maestros apóstatas
rechazan la autoridad, también dice en tercer lugar. Estas son las personas reacias a cumplir la ley porque quieren actuar individualmente o en sociedad como a ellos les plazca, ¿no? Las consecuencias son claramente visibles en el incumplimiento a las leyes que va resquebrajando a la sociedad y a la convivencia pacífica. Cuando un ser humano no se comporta de acuerdo con esas leyes libremente redactadas por los representantes elegidos por una sociedad civilizada, actúa como un salvaje con la complicidad de otros salvajes. Y así vemos cómo grupos humanos tan entrañables como la familia, base fundamental de cualquier sociedad, tiende a disgregarse al adoptar sus miembros decisiones individuales egoístas que muchas veces conducen a notables fracasos que producen a situaciones irreversibles o difícilmente remediables, ¿sí? Y acá podemos hablar mucho acerca de esto, ¿sí, hermanos queridos? Porque realmente vemos que están aquellos que vieron hace un tiempito atrás salió esto, la nueva normalidad, la nueva normalidad, ¿sí? En realidad es algo anormal. El nuevo diseño de familia, cuando en realidad en la Biblia hay un diseño de familia que lo diseñó justamente el diseñador del universo y de toda la creación, ¿sí? Y entonces se quiere reformar todo supuestamente, ¿no? Incluso con esos pensamientos o esa idea salió el lenguaje inclusivo, ¿sí? Que ahora había que usar la X, por ejemplo. Tremendo. A tal punto se llegó que ahora en el documento se tiene que poner femenino, masculino u otros. Tremendo. Pero ¿sigue estando todavía ahora o ya lo sacaron? Mira, creo que la sacaron. La sacaron eso. Y bueno, hermanos, y está bien que sea así, está bien que lo hayan sacado. Como decían, el día de la niñez. Siempre fue el día del niño. Claro. Y así todo es para desvirtuar la palabra de Dios, porque Dios habla al hombre en la Biblia, justamente están aquellos que dicen Dios habla solamente a los hombres. No, se dirige, cuando dice hombre, se dirige a toda la humanidad, no están excluidas las mujeres. Hay pasajes que hablan específicamente a la mujer, pero cuando Dios se refiere al hombre en términos generales, se está refiriendo a la humanidad en general, ¿sí? Hermanos, al ser humano, ¿sí? Y sin embargo, hay muchos grupos, ¿no? Que nos quedaríamos toda la tarde hablando. ¿Se acuerdan de los colectivos de esto, colectivos de actrices, colectivos de esto, colectivo de aquello, colectivo de lo otro? Bueno, son cosas nuevas que la gente va creando, pero se está revelando ante la ley, ante lo que ya ha sido establecido, a tal punto que ni siquiera los que están en la política respetan, por ejemplo, la Constitución Nacional, no respetan las leyes, no respetan nada, ¿sí? Y al contrario, hacen nuevas cosas para decir, para confirmar lo que ellos piensan o quieren, en rebeldía a lo que ya establece la ley, justamente. Y bueno, por eso hay muchas cosas, hermanos, que suceden en el mundo y que muchas veces los cristianos, sin entendimiento de la palabra, aplauden y están en contra de la Biblia. Hay cosas en la política, hay cosas de filosofía, hay cosas de ideología que van en contra de la palabra de Dios. Sin embargo, muchos hijos de Dios, por desconocer la palabra de Dios, las aplauden, las defienden, ¿sí? A rajatabla, como quien dice. Y se vuelven en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y después nos preguntamos, ¿por qué me van mal las cosas? ¿Por qué me van mal las cosas? Entonces nosotros debemos ver todo esto que Judas acá en esta carta está denunciando que sucedía en ese tiempo, ¿sí? Tanto la inmoralidad sexual como vivir en una fantasía, ¿sí? Espiritual, por decirlo de alguna manera, y la Biblia lo dice, soñadores. Viven en una fantasía. Le ponen títulos, por ejemplo, a los mensajes para llamar la atención y desvían a la gente de lo verdaderamente esencial, que es la búsqueda genuina de Dios, que dice la Escritura que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Gloria al Señor.
Y vemos, hermanos, también la cuarta característica incluida en este versículo 8, ¿sí?, que habla acerca de los que blasfeman de las potestades superiores, ¿sí? Rechazan autoridad y blasfeman de las potestades superiores. O sea que faltan al respeto a aquellos que son dignos de respeto, protestan contra ciertas leyes y contra los que ejercen la autoridad, ¿sí? Tremendo es esto. Muchas veces ya se ha llegado al punto de ser irreverente. En nuestro tiempo, cuando conocimos a Cristo, se nos enseñaba, por ejemplo, que la hora de la predicación que era sagrada. Nadie iba al baño, nadie se movía del lugar porque venía lo más importante. En nuestro tiempo parece, como dice nuestro pastor, la General Paz, ¿no? El pasillo de la iglesia, ¿no? Estoy hablando a nivel general. En nuestros tiempos nos enseñaban a respetar a los pastores, porque también eran dignos de respeto, pero también en este tiempo, como todo se está desvirtuando, ya no hay respeto de nada. Es cierto que, como está denunciando acá Judas, hay falsos pastores, pero también es cierto, como dijo el pastor aquí en esta tarde, que hay hombres que son realmente llamados por Dios y que realmente están haciendo la obra de Dios. Bueno, en este caso está hablando Judas en esta carta acerca de que los que desprecian o rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores, y está hablando de algo mucho más profundo también aquí, ¿sí? Y poco a poco van perdiendo ese respeto y cuestionando todo, y llegan a ser responsables a las diversas autoridades de todo lo negativo que tendrá lugar en un país o ciudad, indiferentemente que tales autoridades sean o no responsables de ello, ¿sí? Y esto es lo que pasa, ¿no? Un gobierno le echa la culpa al otro, mejor dicho, la gente fanática, defendiendo cosas indefendibles muchas veces. Y lo triste, como lo estoy mencionando a cada momento, es ver hijos de Dios defendiendo lo indefendible, ¿sí? Entonces, ¿esa persona está apta para irse cuando venga el Señor? Si está viviendo en un mundo irreal, en una fantasía, en una inmoralidad, ¿sí?, en una corrupción, en una negación. Hay personas que viven la fe de esa manera, niegan todo. Hay algunos que se están muriendo físicamente y dicen estoy sano y no tengo que ir al médico, no quiero ir al médico, no quiero tomar la medicina. Eso también es malo. ¿Por qué, hermanos queridos? Porque la medicina o la ciencia la estableció Dios también, ¿sí? Lo tenemos a Lucas, que era médico. Y qué mejor que un médico para comprobar los milagros de Jesús. Hermanos, entonces si vamos a la palabra de Dios, encontramos que se vive una fantasía muchas veces y que no es la fe genuina. Por eso debemos decir que algunos de estos cargos puede que no sean dignos de respeto a nivel personal, pero el cargo que ocupan demanda respeto y Judas iba a presentarnos un ejemplo de esto. Pero también vemos que brevemente debemos repasar las características generales que hemos enumerado sobre estos apóstatas. Como dijimos, se introdujeron en la iglesia ocultando sus verdaderas intenciones y creencias para evitar un rechazo inicial por parte de las autoridades de la iglesia. Vivían una vida impía, convertían la gracia de Dios en libertinaje porque había inmoralidad, negaban al Señor Jesucristo, eran soñadores y contaminaban su cuerpo, despreciaban el principio de autoridad y la dignidad de quienes la ejercían. Contaminar el cuerpo también es estar en adulterio, estar en fornicación, ¿sí? Vivir en pareja sin estar casados, sin estar casado ante la ley, sin estar casado ante Dios también, y bueno, teniendo la posibilidad de arreglar y ponerse a cuenta. Esto también es importante, hermanos, ¿sí? Y ya el próximo viernes vamos a seguir hablando acerca de este tema. Su peligrosidad provenía que actuaban desde dentro de las congregaciones y así se comportarían en los siglos siguientes de la iglesia cristiana, ¿no?
hasta llegar a nuestros días. Recordemos la historia secular, concretamente la historia de la ciudad de Troya, narrada por Homero. Los griegos habían sitiado infructuosamente por 10 largos años a la ciudad de Troya, que era prácticamente inexpugnable. Por ello los griegos no pudieron conquistarla, entonces Ulises concibió la idea de construir un gigantesco caballo de madera y colocar en su interior valerosos soldados griegos. El caballo fue llevado y fue dejado ante la puerta de los muros de Troya, y los griegos aparentaron embarcarse en sus naves y abandonar el lugar. Entonces, obviamente que los troyanos, intrigados por la curiosidad y convencidos de que los griegos se alejaban, dando por terminada la guerra, salieron por la puerta e introdujeron el caballo en la ciudad, a pesar de los consejos que se le habían dado, ¿no? Que el sacerdote del dios de ellos, ¿no?, le había dado. El citado caballo constituía una verdadera novedad y era una obra digna de ser conservada. Pero ¿qué pasó? A la noche salieron los soldados que estaban escondidos dentro del caballo de Troya, y bueno, sabemos la historia esta. Ya nos quedan 5 minutos. Pastor va a tener que orar en 5 minutos, ¿no? Pero antes quiero leer un mensaje que nos deja Priscila. Dice: qué privilegio poder escucharlos, los amo, hermoso programa, hermoso estudio de la palabra y ni hablar la selección musical, dice, gloria a Dios. Qué privilegio tenerte a vos. Gloria al Señor. Hoy estábamos hablando con mamá cuando vos naciste, qué lindo, ¿no? Hermoso, gloria. De los 4 varones, una nena. Una nena, Una nena, gloria al Señor por mi hija. Gracias al Señor. Y bueno, la hermana Miriam dice: ahí me llamó ese, no se equivocó en nada, gloria a Dios. Ayunó y oró, dice, para este resultado obvio que estudió, pero no solo media hora antes de la prueba, toda sea para gloria de nuestro Dios. Saludos a toda la familia pastoral, seguimos orando por ese, gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor. Amén. Por la vida de Ezequiel. Qué y grande. Porque también es un joven de oración y ayuno. Qué bueno. Que busca al Señor. Qué bueno, qué bueno. Nunca va a fracasar. Si buscas a Cristo no vas a fracasar nunca. Así es. El único que es fracasado ahora, ¿sabe quién es? El diablo. Él fracasó, pero está vencido. Por eso oramos en esta tarde. ¿Qué te parece si oramos en estos minutos? Supuestamente a las 4 nos vienen a buscar, pero vamos a orar. Padre, te damos gracias. En el nombre de Jesús te damos toda la gloria y te agradecemos por mi hermana. Acá tenemos, Señor, la hermana Henry. Estamos orando por mi hermana Henry en esta tarde. Gracias por tu sierva. Oramos por esta mujer, Señor Dios mío, que es testigo de Jehová y que se siente, Dios mío, desesperada, que no puede dormir ni descansar. Y oramos por esta mujer. Nosotros no sabemos su nombre, pero tu Espíritu Santo la conoce. Tócale, Señor, en esta tarde a esta mujer para que pueda tener un encuentro con Cristo, pueda tener un encuentro contigo, Jesús. Tócale, Espíritu Santo, tú que convences de pecado, de justicia, de juicio. Oramos por esta mujer que nuestra hermana Henry le habló de ti, Señor. Toca, Padre, tócale a esta mujer, Dios mío. Arranca toda ideología, toda secta, toda religión, toda atadura, toda ligadura, para que esta mujer pueda descansar. Reprendemos esos espíritus perturbadores, todo bloqueo mental, todo lo que ataca el cerebro, el corazón, la voluntad. En el nombre de Jesús de Nazaret intercedemos por esta mujer para que sea libre. Gracias por mi hermana Henry, Señor, cúbrela con tu sangre. Gracias, Señor, por mi hermano, gracias por nuestro hermano, gloria al Señor. Toda la gloria es para ti. Por mi hermana Liliana, te agradecemos por mi hermana Liliana en esta tarde. Bendice a mi hermana Liliana, Señor. Toda la gloria es para ti, Señor Dios mío. Bendice, toca, Señor Dios mío, esa casa, Señor, que vendieron. Estamos orando, Señor, por un trabajo para mi hermana con cama. Toca, Señor. Abre las puertas, Señor Dios mío, que es imposible para ti. No hay nada imposible. No hay nada imposible para ti. Toma el dominio y control de Liliana, Señor. Bendice, abre las puertas en la economía. Reprendemos la miseria en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos la gloria, la adoración y la alabanza. Eres poderoso, Señor.
Tu gloria resplandece, tu gloria resplandece. Te damos a ti la gloria y la adoración. Gracias por Fabián Ledesma. Oramos por Fabián Ledesma, Dios mío, tócalo con el poder de tu Espíritu Santo. Bendice a Fabián. Bendice también a Virginia Rosa. Gracias que esos estudios salieron bien. En el nombre de Jesús de Nazaret oramos por nuestra hermana Virginia Rosa. Oramos, Señor Dios mío. Gracias, Señor, porque está agradecida. Bendecimos a nuestra hermana Virginia Rosa, como también a nuestro amado hijo Elías, que nos mandó este mensaje. Sigue usando la vida de tu siervo, fortalécelo a nuestro amado hijo, Señor. Gracias por el otro siervo, por este siervo Ariel Tula, por nuestro hermano evangelista. Bendícelo, bendice su vida, su salud, su economía, su matrimonio, su hogar. Gracias por mi hermana Cristina Yolanda Villalba. Estamos orando. Toca a mi hermana, Señor, toca, bendice, Señor. Glorifícate, Señor Dios mío, en su vida. Sigue usando su vida, guardando y protegiendo y operando milagros y maravillas en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por todo. Toda la gloria es para ti, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios mío. Bendito sea Dios. Bendecimos tu nombre, Señor. Gracias por mi hermana Miriam de González Catán, que nos mandó este precioso mensaje. Gloria al Señor. Gracias por la vida de Ezequiel. Gracias por este joven, Dios mío, que pudo rendir bien todas las materias. Intercedemos, Señor, intercedemos. Gloria al Señor por Ezequiel y te damos gloria y adoración por todo lo que tú estás haciendo, Dios mío. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús de Nazaret, mi alma te alaba, Señor. Gracias por Nora Beltrán. Gracias por Nora Beltrán, Señor. Te adoramos a ti, Señor. Bendice a mi hermana Nora Beltrán. Toca, Padre, en el nombre de Jesucristo. Te adoramos y te exaltamos. Te exaltamos, Señor. Te damos la gloria, te damos la adoración. Te damos la alabanza, Señor. Bendice a mi hermana Nora Beltrán. Bendice, Señor. Nos ponemos de acuerdo y, Padre, y te pedimos que tomes dominio, Señor, de sus hijos, para que puedan, Señor Dios mío, Señor, para que haya una reconciliación, para que tú estés obrando en este tema, Señor, familiar. Te lo pedimos a ti, Señor Dios mío, en el nombre de Jesús de Nazaret. Intercedemos, Padre, por la familia de mi hermana Nora Beltrán. Intercedemos y gracias porque mi hermana se siente bien, sigue obrando en su cuerpo, arranca, Señor, los dolores, toda enfermedad. Te damos gracias por Nora Beltrán, como también por mi hermana Graciela Jofré en esta tarde, y gracias por esta palabra que nos deja, Señor, y también oramos por este ayuno que va a presentar el jueves 11 de diciembre. Gracias, Señor Dios mío, para que te pedimos que tú le des fortaleza. En el nombre de Jesús de Nazaret, te adoramos a ti, te exaltamos y te glorificamos. Sigue obrando en la vida de mi hermana Graciela Jofré y oramos por este ayuno que mi hermana va a realizar, que tú la estés fortaleciendo y guardando. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, también por Nora Beltrán. Estamos orando también. Gloria al Señor. Amén. Gracias al Señor por todos los que se han comunicado, por la vida de Enzo, por la vida de Nuria, por la vida de Priscila, y por todos los que nos han estado acompañando, por la hermana Nora Beltrán, por ese mensaje que nos deja, y seguimos orando. Así que ya nos hemos pasado de horario, ya está la conductora del programa El Sembrador, así que nos estamos despidiendo hasta el próximo lunes a partir de las 0 horas. Muchas gracias a todos, gracias Bruno, como siempre, Dios los bendiga, un privilegio haber estado aquí. Bendiciones. Siempre.